Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de marzo de Trilce en la Misán. Hoy, 26 de marzo, nuestra segunda sesión del año, último jueves del mes, con dos invitados que queríamos traer desde hace tiempo, estaban en fila y bueno, hoy por fin se dieron las cosas. Entonces ya les voy a hablar de Wilson Guillermo Díaz, ya les voy a hablar de Darío Sánchez Carvalho, y mientras tanto pues quiero recordarles que este espacio, esta recital se está transmitiendo en vivo por el Facebook de Fundación Trilce, y también nos encuentran alojados en el canal de YouTube de Fundación Trilce. Somos fundaciontrilce.com. ¿Listo? Entonces ahí los pueden encontrar. Un saludo para las personas que nos ven a través de las redes, que nos están viendo en este en vivo, que ven una reproducción. Es una gran alegría para nosotros tenerlos aquí, tener este ocaso y tener el café que ya no nos está trayendo, porque pues esto es entrada libre, café caliente y ocaso incluido. El ocaso no tarda, así que vamos a ver esa postura del día. Agradecimientos, por supuesto, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a Lucy, a Jesús, por facilitarnos este espacio para hacer nuestras locuras poéticas, ese encuentro que pues ayuda, ¿no?, a que la divulgación de la poesía y el acercamiento a este género pues se mantenga con una cita constante. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, muchas gracias por ese café tan rico. Les cuento así rápidamente, hace un mes tuvimos nada más y nada menos que a Georgia Carcillo de Grecia, Fernando Cuestas con un recital maravilloso. Hoy tendremos a Darío Sánchez Carvalho y a Wilson Guillermo Díaz. El 30 de abril, último jueves de abril, va a ser de narrativa y lo tendremos con los escritores Miguel Castillo y Jerónimo García Riaño. Para el último jueves de mayo, 28 de mayo, va a ser especial de colectivos, va a ser con el colectivo Escarlata Poesía Rock. Y bueno, así todos los meses. Muchísimas gracias. La programación la encuentran en las redes de Instagram y Facebook de Fundación Trilce. Sin más preámbulos, les cuento del señor Darío Sánchez Carvalho, que es poeta y arquitecto, profesor universitario, magíster en universidades, arte, literatura y cultura contemporánea en la Universidad Oberta de Cataluña, España. Ha dictado talleres de literatura en diversas regiones de Colombia, fue fundador y director del periódico de poesía El Aguijón, que pues es muy recordado en el país, ediciones monográficas. Fundador y director de la revista de arquitectura y poesía Cúpula. Fue coordinador general del 33 Festival Internacional de Poesía de Bogotá, colabora en revistas Ulrica en Colombia, Babá, España, La Pecera, Argentina, La Otra, México, editor de varios libros de poesía. Publicó en 2009 un libro, 49 habitaciones, de editorial El Zahir. Ese era con Carlos Pachón. Un saludo a la memoria de Carlos Pachón. 2015, el libro Retrovisor, editorial Unillanos, Ulrica. Y luego publicó Materia Oscura, Poemas Cuánticos, Universidad del Meta. Y bueno, aquí hay un montón de cosas. Les cuento rápidamente, ha estado publicado en varias antologías, tiene varios libros inéditos por publicar y bueno, recibió el premio departamental de poesía del Meta 2016 y el premio de incentivos de literatura Corcumbi 2020. Y de Wilson Guillermo Díaz, les cuento que nació en Bogotá en el 78. Está en proceso de grado de estudios literarios en la Universidad Autónoma de Colombia. Ha sido promotor de literatura infantil y juvenil en espacios no convencionales. Así es. Wilson, aquí donde lo ven, promotor de literatura infantil. Muy interesante esto. Ha desarrollado talleres de lectura para niños y jóvenes. Algunos de sus poemas han sido publicados en la Fundación Editorial Domingo Atrasado. Obtuvo el segundo premio en la categoría de Ciencias Humanas por su ensayo Ojos Erectos,
presentado en el 26º Concurso Nacional Estudiantil Fernando González Ochoa. Bueno, les cuento también que su poema Locomotora Fin fue seleccionado en el segundo semestre de 2013 en la revista cartagenera Cabeza de Gato. Ha estado publicado en varias antologías. Su libro de poesía Las heridas del ruido fue publicado por la editorial y librería La Valija del Fuego 2015. Wilson escribe ensayos literarios para la revista Liebre de Fuego de México y LCD de Uruguay. En 2019 ganó el Premio Nacional de Ensayo organizado por LIT Asociación de Literatura en concertación con el Ministerio de Cultura con su trabajo Femina Suite, polifonía entre un show narrativo que se despliega en la trilogía de R.H. Moreno Durán. Wilson se mueve entre la promoción de lectura, la poesía, el metal y por supuesto el ensayo. Entonces un aplauso para nuestros dos invitados y bienvenidos. Adelante. Buenas tardes. Agradezco la invitación a Trilce, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a este espacio, a Alejandro, para hablar un poco sobre el proceso que hemos tenido con la escritura creativa y el proceso que hemos tenido también desde la formación académica y desde otros ámbitos. Voy a empezar leyendo un poema de mi primer libro, que fue publicado en el 2015 por La Valija de Fuego, a un amigo que ahorita se encuentra en Londres. Ya muchos años vive en Londres, pero él vino a hacer una maestría de poesía en la Universidad Nacional. Y él se estaba hospedando a 3 cuadras de la Casa de Poesía Silva y pues viene un estudiante de Cartagena a hacer una maestría con todas las dificultades que se pueden presentar para lograr hacer una maestría. En ese entonces pues tenía una novia y yo observaba ese lugar donde él vivía y este poema se lo dediqué a él y en ese entonces a su novia. El poema se llama Los 4 costados. A Norman Pava Sarante y María Consuelo Gracia. Esta cama de pobre es el lugar de nuestro amor. Leopoldo Pinzón. Observo la moneda de cobre muerta sobre la mesa. Avisa la ruina de los días. Las palabras arrastran los anuncios y solo el cuadro de la entrada muestra su risa apolillada. 2 cuerpos desnudos, el tuyo, el mío, calcinan la rutina. Las 4 piernas cansadas de vivir tragan la sórdida sombra y escupen la sopa de sus propios fantasmas. Hacemos de nuestros órganos 4 costados de la excitación, inflamándonos y huyendo hacia el centro de la cama para amarnos humedecidos, olvidados de pobreza, hasta que el agua seca del grifo se convierta en arena. Las bocas vomitan dentro de nosotros los meses que se oscurecen entre los dedos. Bebemos sus pequeños infiernos después de besar la zozobra. Odiamos las horas en que pasamos enfermos porque los gritos sucios de la calle nos laceran. La moneda regresa al cementerio y abrazados descubrimos los colmillos huérfanos clavados en las heridas del otro,
en la noche deshabitada, entregada al silencio. Cortinas puntilladas, sin ninguna esperanza, la carnaza se anida en la herida del ruido. El ojo sucio, sin aturdirse, persigue las patas de moscas atrapadas en las cortinas. La sombra decapitada del pájaro rasga el infortunio de luz. Ella parpadea detrás de sus vísceras. Clavados los blancos huecos de la ventana, contemplan al ángel masturbándose con sus alas arruinadas. La luna abre la habitación perdida. Yo mismo me convierto en este oscuro incógnito, George Bataille. Un cuerno negro cuelga de su frente, arrastra pedazos de pestañas que se encuentran entre los ojetes de sus zapatos rotos. La luna pisa un grito tembloroso de agujas oxidadas lanzadas hacia lo incógnito. Las piernas se enmudecen al sentir el hielo en la oscuridad. El tiempo se turba entre sus uñas sin luna. Espera ciego un rostro afilado, joven, cuando soy. Carl Sambor en la ventana. El humo de la calle trae en los dientes pólvora de tus ojos errantes. Caminas sobre un cable extendido desde Galesburg hasta tropezar con el ruido agrietado de mi ventana. Esquivas al conductor de leche, al ayudante en la barbería y a la terca máquina prometiendo tiquetes sin regreso a los trigales. El cuello de la camisa marcha tiznado entre las honduras de tu niñez. Pistoleros, trompetistas entre la libertad de los lagartos van pintados de calor en tu pecho. El tiempo emigra y las limaduras de tu viaje bailan con las heridas afiladas de mi raza. Sombras desterradas se hospedan como cuervos inseparables en mi ventana. Gracias, Wilson. Claro, nos conocemos con Wilson, representado ahora Alejandro, gracias. Gracias a la Fundación Trilce, a Luis Ángel Arango, por supuesto, a este espacio, a los amigos que nos acompañan. Y qué bueno, ¿verdad? Qué lindas son las cosas, porque mis libros no están, no los tengo nunca, antes de aparecer, pero canal Luis Ángel,
Tenemos materias, 49 habitaciones y retrovisor. Gracias, Diego, por ayudarme a sacarlos. Entonces, este primer libro que se publicó por allá en el año, no me acuerdo, voy a leer los poemas. Este libro se llama 49 habitaciones. Cada poema es una habitación. Y así están nombradas estas habitaciones. Poema 19. El punto donde convergen tres planos. Esa esquina donde ni el dedo de un niño llega. Ese más íntimo rincón, alejado de las moscas. Así eres conmigo. Por cosas como estas, odio las metáforas. Cosa que después no es cierto. Las metáforas son increíbles. Poema 47. Intento palabras que abracen edificios. Recojo la soledad de las ventanas, la línea curva de los semáforos, el sonido de la luz bajo las lámparas, el ir y venir de otros canes en esta noche pálida. Ahora solo veo niebla, la luz de una vela sofocándose, la luna naranja de las nubes. El tiempo huye en puntos rojos, automóviles, glóbulos, perro solo que lame la ciudad en busca de postes y encontrando allí, escondido a Dios, y Dios patea animales, chiste perro. 49 habitaciones de... Ahora voy a leer algunos textos de este libro que quiero mostrar. Se llama Retrovisor. Y vamos a empezar con este texto que está dedicado a las mujeres y sobre todo a esas mujeres de donde venimos. Matrona, de su belleza y su fuerza, ambas reprimidas, se conserva la manera de abrirse paso, de fundar lo infundable en el almuerzo, de corregir el cómo encender el hogar en una chimenea, el fuego para incinerar sus muertos. De aquella belleza y esa fuerza, por siempre reprimidas, de allí venimos. Este poema tiene un epígrafe de Tom Waits y bueno, está lindo leerlo en esta tarde lluviosa. Casi nunca lo he leído, pero creo que vale la pena. El epígrafe de Tom Waits dice: me gusta la ciudad con una pequeña gota de veneno. Paraguas. El único edificio alto de Villa Bizancio, a sus ojos, es realmente agudo sobre la planicie. La viejita, que nunca había visto tanta piedra sobre tanta piedra, cree sentir lo que registran los pájaros. Miserables pajarracos observan en estas calles con lluvia, o cuando hay un sol implacable, cómo extraños, exuberantes hongos emergen del asfalto. Paraguas y bajo el champiñón, la toxina. Pero nos gusta esta ciudad con su pequeña gota de veneno. Desayunos. Bueno, debo decir algo sobre este libro, a diferencia del otro. El otro tiene un sentido un poco más arquitectónico. Este libro quiere deshacerse un poco de eso. Es un libro que buscó o se reunió a partir de una serie de poemas de la gente que salía, ¿no? de la gente que por alguna razón, como siempre venimos de esa historia desde la colonia, pues tenemos que salir de nuestras tierras, de nuestros lugares. No es nada nuevo, ¿no? Pero era como tratando de encontrar ese hilo conductor en estos poemas. Sí, la gente que sale porque le toca por la violencia, por la migración. Para contextualizar un poco, ¿no? Desayunos. De pronto, al amanecer, hay bruma de mar, encegueciendo a los ojos. Aunque no es esa luz marina la que inunda el pensamiento.
más allá del muro de niebla oceánica, ha de habitar todo lo que en verdad incendia. Pero lo que arde está más cerca, quema entre las manos la misma piel. Detrás de las penumbras empieza cada uno a pulsarse el día. Difícil negar la sangre que hierve a la mañana entre las piernas. Los más chicos solo piensan en comer. Voy a cerrar esta primera ronda con un poema que se lo dedico a todos ustedes porque, pues, qué rico que además los conozco al 70% y además son poetas, ¿no? Entonces, qué bueno esto. Tremendo público. Este hace parte de la última parte del libro. Son 7 poemas, cada poema es un perro y por supuesto la parte última se llama Abuelo. Perro 1, dedicado a los poetas, tiene un epígrafe de Enrique Molina que dice que desde un cuerpo al otro la poesía nunca desaparezca, el delirante vínculo del cielo y el infierno entre dos corazones. Por ver las cosas 2 veces al mismo tiempo, me dicen cancerbero, la transversalidad de mi ladrido es lo que suena entre los corazones. Otros se apartan de mí, confunden rabia canina con la ira que soy y que prodigo. Son mis padres cancerberos, los que escriben en el lenguaje de los hombres, entidades como estas, con significación en las grafías, que poco entienden el bestiario del mundo, mientras levanta estructuras sobre el planeta. Bueno, gracias Darío, me he intrigado con los otros 6 perros y la jauría. Ay, sí, muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Me uno el saludo de Wilson y de Darío. Es un gran placer tenerlos aquí porque ustedes son los que hacen que estos espacios permanezcan. Entonces, muchísimas gracias. Esto es la poesía, es el amor que le damos. O sea, esto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta planeada desde hace como, yo no sé, desde que los conozco a ustedes y la voy a hacer acá, que es de su prehistoria. Prehistoria, entiéndase, su vida antes de la escritura. Tenemos 2 personajes muy interesantes con prehistorias bien distintas y se les nota. El señor Wilson, eso se nota en el del travieso. Wilson tiene prehistoria metalera. Y se le nota en la composición de las imágenes, ¿no? Esa sequedad, no sé, a veces como esa ganas de reprimir todo lo que pueda ser luminoso del mundo en sus palabras y aún así encontrarlos. Entonces quisiera preguntarle, bueno, y en el caso de Darío, pues comienza el primer poema hablando de la esquina, el ojo, donde el niño no llega, o sea, todo muy geométrico, ¿no? Muy mirada arquitectónica. El libro se llama 49 habitaciones y le tengo que confesar algo a Darío acá. Yo sí soy muy fan de 49 habitaciones. Hay un poema de él que se llama La nevera, o está relacionado con nevera. Y yo nevera lo uso para mis talleres de semiótica o talleres de poesía para ejemplificar un buen uso de la analogía como tal, que se me parece una cadena de analogías muy interesante, de los poemas que más me gustan. Entonces, mi pregunta es respecto a esa prehistoria: ¿cómo fue esa conjunción del metal y la literatura de Wilson? ¿Qué llegó primero? ¿Cómo se alimentan mutuamente? Y lo mismo para Darío, ¿cómo fue esa conjunción de la arquitectura y la poesía? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo dialogan mutuamente? ¿Cómo se llegó primero a una, primero a la otra? En fin, cuéntanos. Bueno, la relación que yo tengo con el metal y la literatura y la poesía es que antes de empezar mi carrera de estudios literarios, siempre estuve escuchando rock, siempre estuve escuchando metal,
Lo que me interesaba también era estudiar las letras de esas canciones o las temáticas de las bandas, porque le escribían a la muerte, porque le escribían, algunas bandas tenían, digamos, algunos antecedentes de la literatura, algunos antecedentes de la poesía, y todo esto a mí me llamaba mucho la atención. Y en esa, digamos, en ese trasegar, digamos, de analizar las letras de las canciones de muchas bandas, de algunas bandas, se fue mezclando también, digamos, la composición poética en la universidad. Entonces, yo en segundo semestre se me metió la idea que quería escribir un libro. Y decía, yo quiero escribir un libro de poesía, tengo la necesidad de hacerlo, pero quiero que tenga, digamos, una composición como de un caos, que se sienta, digamos, que el libro, las imágenes estallen, que sean un poco, las imágenes tengan otra concepción. Entonces yo me puse a jugar también, digamos, a analizar desde la sinestesia, digamos, desde el trastocamiento de los sentidos, también desde las composiciones líricas, de cómo también la música es estridente en algunos casos, que genera una atmósfera totalmente diferente, que de alguna manera nos conmueve, y eso me parece a mí pues magnífico. Y ya después, a mí una vez me propusieron hacer reseñas de trabajos de bandas de black metal. Entonces, una vez le escribí un vocalista de una banda de España que se llama Ouija, y él me dijo que él le gustaría que yo hiciera la reseña de un trabajo, de un demo, de su primer demo. Entonces yo le dije, si yo encuentro literatura en tu música y poesía en tu música, yo te hago la reseña. Y entonces encontré que la obra de la composición artística tenía mucho que ver con el oscurantismo medieval, con la Baja Edad Media. Entonces todo eso me fascinó, y ahí empecé a hacer reseñas a una revista de bandas de black metal. Entonces ellos me enviaban, digamos, me envían el material, la pieza. Lo que yo hago es escuchar muchas veces la banda, el trabajo de la banda, su composición, y sentarme a analizar las letras de las canciones y hacer una relación con la literatura, si hay alguna relación con la literatura. Yo creo que ese fue mi proceso, y de ese proceso pues surgió también, digamos, en buscar mi propia voz, ¿no? Encontrar un yo poético también con mis experiencias y eso, y plasmarlo en mi poesía. O sea que primero llegaron las reseñas y después la poesía. Sí, primero llegaron las reseñas, se hacían varias reseñas para una revista de literatura, era como de una revista musical en Medellín. Entonces también hacía las reseñas para ellos, y posteriormente pues hice la de España. La reseña llegó a España y la publicaron, y eso fue pues como que la banda también volvió a surgir porque estaba como bastante olvidada, y eso le dio como un plus para que la volvieran a escuchar, para que la analizaran de otra manera, y eso pues yo creo que eso también es como la funcionalidad del arte, ¿no? De poder tener esos vasos comunicantes con el arte, y esa semiótica, ¿no? Esa semiótica que también es como muy representativa. Eso también me ayudó para empezar a escribir mi composición poética. Perfecto, quedó súper claro. ¿Y Darío? Sí. Bueno, chévere, pues, lindo. Yo, pues, en mi caso, porque yo también venía de rock de alguna manera, no con el juicio tuyo, pero sí para, pues, hablar de Alejandro, que también es músico, pero esas bandas que a uno de adolescentes le tocaban, Black Sabbath y por supuesto los Doors, entonces a mí me llegó como a leer y entender que pues en la música también había mucha poesía. Luego viene ya la parte de la arquitectura. Cuando yo reuní esos poemas de 49 habitaciones,
pues me di cuenta por los amigos poetas que ya habían hecho sus publicaciones, que el libro era muy arquitectónico, era casi inconsciente, pero claro, yo tenía una afinidad con el espacio por la carrera que estaba. ¿Ya eras arquitecto cuando publicaste? ¿Sabes? Sí, creo que sí. Ya venía como, sí, es claro, ese libro se publicó en el 2015 con el Zaire. Y bueno, y entonces luego ya vienen como esas otras lecturas que también cuando uno es profesor, yo a mis estudiantes, había unas materias muy bellas en arquitectura, aparte de historia del arte, que son toda esta teoría de la arquitectura donde el profesor de alguna manera tiene una libertad de cátedra. Entonces pues yo ahí metía esas lecturas de Bachelard, de Heidegger, y los empezaba a envenenar, digamos, con el espacio poético, y surgieron cosas bien interesantes en una universidad en Villavicencio privada en la que trabajé como profesor, y era que pues varios de esos chicos empezaron a decir, bueno, ¿cómo es el asunto de por qué la arquitectura puede ser poesía? Y fue tan interesante que dio pie para un proyecto de investigación. Salió una revista que era la revista Cúpula con la ayuda de algunos chicos de las clases, y era como indagar en esas relaciones entre el espacio y la poesía, entre el espacio y la poesía de la arquitectura. Y luego de ahí surge también el tercer libro, que es Materia Oscura, que ya fue patrocinado por la Universidad de Almenda bajo ese proyecto de investigación, y era pues ya indagar un poco más sobre ese espacio cuántico que también me voló los sesos, porque ya cuando uno empieza a ver cómo los físicos cuánticos y todo cómo surge eso, pues yo decía, pues estos piensan como poetas, o sea, Mark Planck, o sea, las teorías de ellos eran así, pensaban los poetas, y ahí encontré una relación bien interesante, no sé de física cuántica, no sé de matemática cuántica, pero la teoría de ellos me encanta porque así se piensa desde la poesía. Bueno, y ese fue el tercer libro. Y yo creo que pues se va dando como esa búsqueda. Entiendo lo que dices, digamos, de buscar una voz. Yo he llegado como al punto de pensar que uno puede ser muchas voces y tampoco hay necesidad de buscar una voz. Ahora estoy como en esa búsqueda de lograr, porque los libros, a pesar de que sí, pues obviamente hay unos vasos comunicantes, un cordón umbilical, pero hay cosas que surgen de manera diferente. Entonces también darse la posibilidad de abrir ese espectro poético y no de meter todo en un solo saco gramatical y dándose uno como una sola voz. Estoy tratando de ver si eso creo que puede ser posible. Hay autores que tienen una sola voz muy bien consolidada y hay otros que son polifónicos. No tiene sentido como mutilarse o expandirse, si no es el caso. Pero me queda una duda, siendo estudiante de arquitectura o ya terminando arquitectura, ¿por qué te da por publicar poesía, por escribir poesía, por sacar 49 habitaciones? Pues eso era un trabajo que ya venía antes. ¿O es que el amor a la poesía llegó antes que el amor a la literatura? A la arquitectura. Claro, venía antes. Venía antes. Yo ya tenía una cantidad de textos desde el colegio, digamos. Ya había, de hecho, con Oscar Pinto, un gran amigo que ustedes conocen. Nos hicimos amigos en el colegio, fue por la poesía. ¿Ustedes estudiaron en el mismo colegio? Sí, pero no éramos tan amigos aquí, pero nos empezamos a encontrar, fue por la poesía. Y luego, años después, nos encontramos en un taller que hacía Alberto Rodríguez Toscana, y allá, pero yo estaba en el primer semestre de arquitectura, pero estaba ahí fundamentalmente, porque pues bueno, se había como una fuerte relación que al principio yo trataba de no, o sea, como que le huía, pero pues inevitable, y menos mal logré entender que es posible que haya una cantidad de elementos y de tela por cortar y por indagar. Y no en vano, pues ahora se habla mucho del espacio poético, de cómo podemos intervenir en la ciudad, que es otro proyecto que estamos allá adelantando con los amigos poetas, por ejemplo en las terrazas de la Candelaria. La Candelaria es un lugar muy poético, no solamente por su historia, sino porque hoy mismo hay como 4 eventos de poesía, y eso me parece que hace posible que la ciudad se intervenga. La ciudad se interviene, no solamente desde el acto de plantar, de limpiar, de recoger la basura, todas esas cosas que son físicas, pero todo eso detrás tiene también un fuerte sentido de pertenencia
desde lo inmaterial, que muchas veces, claro, ese urbanismo, digamos, estático, moderno, duro, no contemplaba eso. El urbanismo contemporáneo, la antropología urbana, contempla todo esto, y allí la acción poética es fundamental. Y creo firmemente, y eso lo dice la matemática cuántica, la física cuántica, o sea, de ser co-creador de las cosas, ¿no? Cuando observas los elementos, esas frecuencias se empiezan a renovarse y empieza a haber una retroalimentación. Uno es partícipe de eso. Entonces, no en vano, todos estos eventos que hacemos de poesía, festivales, esto maravilloso, ya ves tú, la gente que viene acá, todo eso empieza a tener una repercusión, no solamente en los planes y en las redes, sino que realmente algo, estoy convencido de que algo empieza a suceder en las calles. Todavía no sé qué es, ¿no? Pero algo sucede, y más allá de respirar ese espacio poético, desde la época de Silva, pues es impresionante cómo hay público, por ejemplo en la Candelaria. Yo creo que la gente ya en la ciudad y en otros lugares reconoce la Candelaria como un distrito especial para la poesía, y no es porque venga con los planes de la Secretaría, que muy bien los viene reconociendo, sino es por el trabajo que se viene haciendo durante muchos años en sitios como, por ejemplo, los barrios y todos esos programas que tienen desde Homero, ya es patrimonio, ¿no? De la Candelaria de Bogotá. ¿Hace cuánto tiene sus lunes de poesía? Eso es fundamental, y es lindo ver cómo, por ejemplo, cuando nos vimos hace poco en otro evento que organizamos, que tú estuviste también en una terraza, no estaba yo, pero ver chicos de los Andes, de otros colegios, de otras universidades y colegios, pues ya armando sus grupos para la poesía. Eso no lo reconforta, ya que nos dieron prehistóricos. Entonces, no lo reconforta, porque entonces uno le puede decir a la mamá, donde quiera que esté, este mamá no está matando, me parezca, pero hay otros loquillos que vienen detrás, y es humanismo. Yo creo firmemente que el humanismo hace mejores personas, no siempre por acá, pero llegan tarde. Eso es verdad. Bueno, un saludo para Esteban Hincapié. Con mucho cariño. Bueno, preguntas, comentarios, apreciaciones para nuestros dos poetas invitados. Este es su momento. Por allá tenemos una. Eso es, por eso es que yo tengo el ganas. Como una curiosidad que me despierta la prehistoria de Wilson, la historia presente, o sea, el paso del rock y el metal a las reseñas, y de ahí a la poesía, y de ahí al presente que nos contaba Alejandro de poesía para niños, de editorial para niños, como es ese paso tan curioso. Bueno, yo empecé antes de entrar a la universidad. Trabajé muchos años en una fundación que se llama Fundalectura. Y ahí yo empecé a trabajar sobre promoción de lectura. Tenía muchas capacitaciones. Trabajaba en espacios no convencionales. Entonces trabajaba en paraderos para niños, para parques, trabajé en bibliestaciones, y trabajaba en espacios totalmente no convencionales. Y ahí me interesó mucho la literatura infantil. Entonces, todo lo que son editoriales, autores, cómo es el proceso, digamos, de la lectura en voz alta, y cómo ese proceso de la literatura infantil puede generar también fomenta a estos niños, a estas niñas, digamos, un proceso pedagógico y lúdico para que ellos empiecen a encaminar, digamos, ver la literatura y ver la promoción de lectura, o ver los cuentos, como ellos dicen, de otra manera, de una manera mucho más sensible. Entonces, ese paso a mí siempre me gustó, y tuve muchas experiencias con la promoción de lectura. El año pasado, por ejemplo, en diciembre, trabajé con la Gobernación de Boyacá, formulé un proyecto, y ese proyecto pues fue avalado por la Gobernación de Boyacá, y lo ejecuté en Duitama, haciendo 30 talleres de promoción de lectura para la primera infancia,
en una fundación que se llama Puestecita de Sol, en un jardín. Y me encanta ver, digamos, todos esos procesos. Yo trabajo con parvulitos, trabajo con pre-kinder, con kinder, y ver todos esos procesos, digamos, de la lectura, de la imagen, con la escritura, de ver, digamos, esa interacción que ellos tienen con el libro, el acercamiento, de ver el libro no como un objeto, sino simplemente ver que ese objeto también es una extensión de su cuerpo, porque ellos llegan a preguntarlo, porque si se sienten tristes van al libro, si se sienten felices van al libro. Eso a mí me ha gustado demasiado, hasta escribí un artículo para una revista de literatura en México, hablando de ese proceso, ese espacio hipnótico que tiene la lectura, no solo para los chicos, para los pequeños, sino también para los grandes. ¿Por qué nos gusta leer? ¿Cuál es ese imán que nos atrapa con la lectura y nos hace ser diferentes y pensar diferente? Entonces, yo creo que todos esos procesos, y a mí como me gusta mucho explorar, yo creo que he explorado diferentes motivaciones y diferentes sentimientos con la lectura, desde la academia, desde lo lúdico, desde el metal, desde las reseñas, desde el ensayo. El ensayo también para mí es un arte totalmente. Escribir ensayo para mí es un arte, y también me convoca porque cuando yo escribo ensayo también entra la poesía ahí. Trato de hacer poesía en prosa, ensayística. Entonces yo juego, digamos, con todos estos contextos, con todas estas dinámicas que tiene la literatura. Bueno, está hermoso el nombre de esa fundación, ¿no? Puestecita del Sol. Y eso lo escuchabas como que reprime los destellos Alejandro, decías que reprimía como los espacios de luz en su poesía, entonces como ese lado contrario, ese del presente. Bueno, muchas gracias. Aquí ya tenemos nuestra puestecita, bueno, puesta son estudiantes adultos. Recuerdo lo que Wilson es maravilloso. Recuerdo una amiga que me decía: los metaleros son rudos por fuera, pero por dentro son súper tiernos todos. Ustedes se imaginan este hombre dando talleres para niños y con ese cariño con el que lo presentan. Les cuento, yo trabajo en un minuto y Wilson va a dar allá talleres a jóvenes de ensayo, va invitado, y así, con ese cariño y esa emoción del metalero. Bueno, ¿alguna otra pregunta de nuestros invitados? Para nuestros invitados, las palabreras por ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿les parece si vamos con una segunda ronda? Sino que, hagamos la segunda ronda de 4 minutos. Entonces empezamos ahora con Dani. Bueno, gracias. Qué linda historia. Bueno, de materia oscura, de geometría, sobre el círculo. La geometría clásica anuncia que pi es su número, o de su centro una línea llamada radio, o la misma línea por 2 diámetro. Pero en verdad un círculo no es un círculo, sino mínimo 5 esferas. 1. El borde de afuera de lo que se ve. 2. El borde de adentro de lo que otros ven. 3. El círculo que yo veo. 4. El círculo que se quiere mostrar. 5. Sobre todas las geometrías, el círculo que mira con buenos ojos la desnudez de un cuadrado y observa una redondez perfecta. Bueno, y voy a leer entonces un poema del libro Un perro andaluz, que es un homenaje pues también al blues. Son los poemas en torno al blues. Entonces, bueno, vale, a propósito también de este espacio, sala de lectura.
La muerte no escucha. Ella se sienta en la sala de lectura, en los pasillos de esta biblioteca de Babel que me contiene, sonriendo en el rincón más alejado de mis plegarias. La vida tampoco escucha. Whitman feliz solamente contempla, desde su lugar entre los libros, las mínimas cosas que proliferan. Y a lo que prolifera, poco le importa lo que tú digas. Ni los niños, ni los padres, ni el maestro, ni el cura borracho escuchan. Solamente oímos nuestro ego. Me canso del poeta que posa al son del poema, recitando según la moda. Verdaderos poemas reposan en la estantería de la biblioteca de Auschwitz. Ida Kraus grita al viento un nombre en las galerías hexagonales e infinitas de este dolor de Babel. El viento solo pasa indiferente mientras elevamos cohetes, edificios, arquitecturas como lágrimas en la mejilla del tiempo, según Tagore y el perro muerto que aúlla en mi memoria cada noche antes del amanecer en la terraza de una casa que ya no existe. Leve dolor de hojas amarillas desprendiéndose de una vida a otra, mientras las raíces de su árbol penetran el oído sordo de los muertos. Grito los 1000 nombres de aquellos que leyeron cosas al viento, mas el viento sigue siendo un museo. Es mentira que somos legión, porque somos el grito de muchos. Sordo a los sordos, elevo mi poema, mi oración, porque tengo fe. Gracias. Bueno, yo les voy a compartir un libro que publiqué en 2021 sobre poesía y enfermedad. Este es un libro que habla sobre la lepra. Entonces, vuelvo otra vez a la parte oscura. En la universidad yo tenía que ver una materia que era historia antigua, historia medieval. Y en esa materia trabajamos mucho sobre las pandemias. Entonces yo me propuse escribir un libro sobre la enfermedad, pero esa idea tenía que ser analítica, empezar a hacer una investigación rigurosa para poder llegar también a la parte de la creación poética. Entonces empecé a investigar hasta que viajé a Agua de Dios y allá culminé la investigación, una investigación de 7 años, para después llegar a sentarme a escribir lo que podría creer que aquí en esta voz yo veo que hay una polifonía, ¿no? Porque yo siento que no es la misma voz que tiene ese yo poético en las heridas del ruido. Aquí hay otra voz, entonces yo creo que eso a mí también me cuestiona, ¿no? De cómo cuando uno empieza a escribir un libro, el otro no es igual, y la voz no es igual, las imágenes cambian. O sea, ¿cómo es esa capacidad creativa que uno con la disciplina, con la investigación se logra? Yo les voy a compartir la curva de la piel. Soy horror al vacío, un alma ya sin ganas de sí misma. Paul Valle. Volver a arrastrar los fantasmas de mis arrugas en la tierra. Ungir de baba el prematuro brillo de la pupila. Acariciar el pesado vacío, la ciega sombra, la flagelación del calendario. Ya sin ganas intentar conmemorar la curva incitada de mi piel, la orgía de isla en mi sangre, que con el tiempo se convirtió en eclipse lunar. La mancha de la infancia en la espalda desnuda, la burla y hasta la intención de borrar la equivocada suciedad, el golpe y el terco riesgo
por trepar el sabor que se pierde entre los besos, la raíz de piel que va ascendiendo dentro del túnel de la vida. Todo es olvido, desvaído, fragmentado, asimétrico, mutilado. Ya no existe la curva ni la piel, parábola terrosa y peliaguda, laberinto de la angustia, de la sed y la ansiedad por beber el espejuelo del hueso, volver a encarnar el deseo del cuerpo, ardoroso, húmedo, vivo, ahora ya muerto, sin alma de sí misma. En la barbacoa, allí en el zarzo, cuelga mi podredura atada a una pata de conejo. Rasgo el muñón con el ciego pestañeo de la muleta aislada, hambrienta de amor por mis huesos que se seducen entre ellos, sin observar las huellas en el crepúsculo. Camino a pedazos sin pasos hasta la parrilla y saboreo el más tierno mendrugo de mi cuerpo, siempre con la mueca de la espera. Hablamos de los años en que éramos felices, cuando ignorábamos los velos del destino, la maternidad de los besos escondidos y agónicos, cuando la piel lamía de perfume la eternidad. Vivía y se anidaba dentro del abismo el río oscuro de lo antiguo. Borboteaba atrás de la espalda el silencio secreto de los secretos. Y la media luz iluminaba el fuego que se alejaba cuando la palabra se encontraba calcinada. Ahora en la barbacoa, el plato que barre mi muñón se encuentra dentado en la sombra sin forma del manto que oculta las heridas, la mudez, el sueño roto del viaje, el hilo que se ha extraviado entre las hebras anémicas de la noche. Errante de mí, me acuesto por partes en el suelo misterioso de la muerte. Mis lágrimas atesoran un estuche de sal, y de ella se cristaliza el tiempo borroso, casi traslúcido de mi olvidado aniversario. Cuelgo del gancho mi torcido cuerpo, jugando con las quebraduras clasificadas de los días que se estampan de sangre en cada llaga que muere y luego renace para hacerse otra vez llaga, caída, laberinto de piel despojada, trueque de miembros, aún con vida. Muchas gracias. Wilson, Darío, muchísimas gracias. Creo que aquí tuvimos una polifonía bien rara, ¿no? Pero porque cada uno de ellos tiene voces distintas, o sea, de un libro a otro, y pues además son bien diferentes. Entonces, ¿habían leído juntos? ¿No? ¿Salió bien esta dupla? ¿Cuál era? Yo aquí, no sé, tal vez ya lo he dicho en algunos recitales, pero yo me siento como director de orquesta de merengue que pone a cantar a dos cantantes, a ver cómo resulta, a ver si funciona. Y dos cantantes que muchas veces no se conocen o no han cantado juntos. Yo creo que aquí funciona, ¿no? Un registro bien chévere. Muchísimas gracias por compartirnos esos poemas, la visión que ustedes tienen de la poesía, la prehistoria. Prehistoria me refiero, que la tenemos todos, ¿no? Desde la escritura. Y ya nos queda un poco más claro cómo entra el metal, cómo entra la arquitectura y cómo eso empieza a representar un universo simbólico que los caracteriza a ustedes como poetas.
Entonces, yo me voy supremamente satisfecho, estoy súper contento. Gracias por esa buena disposición de ustedes, por esa pregunta, también ustedes pues por esa buena disposición para transmitir lo que hacen a nuestro público. Y bueno, llegó el ocaso, llegó la noche, llegó nuestra puestecita de sol. Y recuerden que nos vemos próximamente, se va a hacer el jueves 30 de abril, los últimos jueves de cada mes, el próximo será el jueves 30 de abril y será con narrativa. Miguel Castillo, él es de San Gil, si no estoy mal, es santandereano, y Jerónimo García Riaño, que es de Armenia. Entonces aquí los tendremos, viene mucho trilce, mucha poesía, mucha narrativa, muchos ocasos, mucho café y muchos más momentos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Listo.